Prestosos, prestosas, hoy nos encontramos quizás en uno de los sitios más fotografiados del Principado de Asturias. Sí, estamos bajo el puente romano de Cangas de Onís y desde aquí hoy vamos a hacer una ruta circular subiendo al Pico Arbolín. ¿Nos acompañáis? Nuestra ruta de hoy comienza justo aquí, al lado del puente romano, en este parque. Los vehículos los podemos dejar aparcados por las calles de Cangas de Onís y cruzando el parque comienza nuestra ruta en busca del Pico el Arbolín. Salimos de Cangas de Onís callejeando por sus calles, siempre buscando el norte. De todas maneras, ya sabéis, lo tenéis todo en nuestro track. Prestosos, prestosas, para situarnos un poquito en donde estamos. Los trail runners, reconoceréis esta parte, ya que esta primera parte es el camino que sigue la Cangas Mountain en su modalidad de speed. A 2 kilómetros justo de la salida, aquí, en este punto, el camino de asfalto seguiría hasta la Basílica de Covadonga. Nosotros aquí ya nos metemos a lo nuestro, al barro. De aquí nos metemos a la montaña. ¡Vamos, prestosos, al barro! Después de pasar este espectacular bosque, además como el día de hoy, a la sombrita, llegamos a este bellísimo pueblo que se llama Elgueres. Lo cruzamos a la derecha y continuamos. Menuda ruta nos estamos encontrando hoy. Salir desde el antiguo reino de Asturias como es Cangas de Onís, calellar por sus calles, caminos, senderos, carretera, de todo tipo de terrenos. Llegar aquí, poder observar a nuestra derecha nuestros queridos picos de Europa, el Parque Natural de Ponga, Amieva, y todavía nos queda este cresteo espectacular hasta este pico llamativo, muy socorrido por la gente de Cangas de Onís y muy pateado. Muchos visitantes nos estamos encontrando a lo largo de nuestra ruta de hoy. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Bueno, ya estamos en nuestra cima de hoy, en el Pico el Arbolín. Justo debajo tenemos ya nuestro destino de vuelta, Cangas de Onís. Así que, prestosos, prestosas, todo lo que sube, baja. Bueno, prestosos, prestosas, nos encontramos de nuevo bajo el arco, bajo el puente romano, donde todo comenzaba. Una ruta muy bonita, una ruta muy disfrutona, con esa subida al final, al pico increíble. Y desde aquí, qué mejor sitio para despedir nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros lo hicimos. Nos seguimos viendo acá.